Dios le bendiga, hermano. Le damos gracias al Señor porque estamos una vez más congregados todos juntos para escuchar su palabra, para rendirle culto, para aprender de Él y sobre todo para darle la gloria y la honra que solo nuestro Dios se merece. Como hoy es jueves, seguimos con nuestro estudio bíblico sobre los 7 espíritus de Dios. Amén. Estamos aprendiendo ese pasaje maravilloso de Isaías 11:2 y también que lo complementa Apocalipsis 1:4. Amén. Así que en esta tarde vamos a ver otra de las dos parejas, ¿verdad? De maneras como el Espíritu de Jehová se manifiesta a través del cristiano, ¿verdad? Vimos que es como una lámpara, así, ¿verdad? Se representaba en Apocalipsis, ¿verdad? Esos 7 espíritus de Jehová, entonces es como esa menorá, esa lámpara que estaba en el altar y que Dios le dijo a Moisés que tenía que ser como en medio, ¿verdad? Era el palo central y de ahí salían dos ramas y dos ramas como tipificando el almendro, que era como el símbolo de la vigilancia, ¿verdad? También vimos que era de esos 7 ojos de Dios que todo lo ven, que todo lo saben. Amén. Ese es la manera gráfica de Dios mismo decirnos lo que es el Espíritu, quién es el Espíritu y lo que puede llegar a hacer en nosotros y a través de nosotros. Así que vamos a ver otra de las dos ramas, ¿verdad? De esta menorá, de este Espíritu de Jehová, en esta tarde. Para eso vamos primero a abrir nuestra Biblia en el libro de Job, capítulo 12, versículo 13. Job 12:13 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Amén. Así que ya vemos como aquí están descritas dos de esas maneras de obrar que tiene el Espíritu de Jehová. Amén. Como son el consejo y el poder. Son parte, ¿verdad? De esa rama. Salen la una a la par de la otra, ¿verdad? Y están a los lados. Así que qué importante es tener el consejo y la fortaleza. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este día, por este momento, por este lugar, Dios mío. Gracias por todo. Gracias por todo y en todo. Ahora te presentamos este estudio bíblico, que sea tu Espíritu Santo revelándose a nuestras vidas para darnos el entendimiento, la claridad, Señor, lo que significa, Dios mío, y cómo poderlo aplicar a nuestras vidas. Gracias por todo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Amén. Qué importante es ese versículo. Así que en esta mañana vamos a ver, en esta tarde, perdón, vamos a ver el espíritu de consejo y de fortaleza. Amén. Porque lo que tenemos que ver es que es importante saber el consejo y qué, ¿verdad? ¿Qué nos aconseja? ¿Qué es el consejo de Dios? ¿Verdad? Y por qué tiene que estar junto con por ejemplo, la fortaleza. Primero vamos a ver nuestra voluntad versus o contra al espíritu de consejo. Isaías 11:2, como venimos estudiando, ¿verdad? Nos enumera las 7 funciones del Espíritu de Dios. Una de estas funciones se llama el espíritu de consejo, que significa conocimiento sobrenatural de la voluntad de Dios en nuestra propia vida individual. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, ahí se ha revelado y ahí nosotros sabemos cuál es su voluntad. ¿Qué es su pensamiento? ¿Qué opina sobre el bien? ¿Qué opina sobre el mal? ¿Qué opina sobre, ¿verdad? Sobre todo. Pero hay cosas que vienen a nuestra vida de manera individual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es conocer la voluntad de Dios por encima de la nuestra? Amén. Y eso habla en todas las áreas de nuestra vida. Porque a veces solo le pedimos consejo en aquellas áreas que a lo mejor no sabemos mucho o que de verdad vemos que necesitamos un milagro, pero hay otras áreas como que las dejamos. Amén. Así que vemos que el espíritu de consejo es el conocimiento sobrenatural de la voluntad de Dios en nuestra propia vida individual. En otras palabras, son las instrucciones personales de Dios, su dirección, su voluntad, su designio, ¿verdad? Para ayudarnos a tomar las decisiones según su voluntad. ¿Qué es lo que Él piensa? Eso es la voluntad. ¿Qué es lo que Él piensa? ¿Qué es lo que Él opina?
Eso es revelado a través del Espíritu. Y por eso nosotros no podemos tampoco dejarnos llevar. Es que la educación que he tenido me han criado según esta creencia, según este partido político, según esta ideología, ¿verdad? Nosotros le tenemos que pedir ese consejo a Dios. Señor, ¿tú qué piensas sobre esto? Entonces el espíritu de sabiduría, ¿verdad?, nos revela y nos da las instrucciones directamente de parte de Dios para ayudarnos a tomar esas buenas decisiones. Amén. El espíritu de consejo es como nuestro consejero personal, nuestro ayudador, nuestro guía. Él nos dice lo que debemos y no debemos hacer. Amén. Filipenses 2:13, ¿verdad? Dios nos promete que Él es en nosotros y produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto no anula la personalidad. Bueno, pues si tú quieres, Señor, que yo haga esto, no siempre va a resultar, ¿verdad? A lo mejor fácil obedecer a Dios o tal como Dios te lo ha dicho, pero sí que produce en nosotros ese querer, ¿verdad? Y ese hacer. Por eso el espíritu de consejo dentro de esa lámpara, ¿verdad? O de ese tipificando ese almendro, sale una rama y sale otra la fortaleza. Porque Dios, cuando te revele su instrucción y su voluntad, siempre te va a dar la fortaleza. Por eso muchas de las veces hemos limitado o hemos malinterpretado al Espíritu Santo, que es como que el Espíritu nos desconecta de nuestras emociones, de quiénes somos, y entonces somos como zombies que vamos así y el Espíritu nos guía. No. Nosotros vamos a sentir, pero ahí es donde está el Espíritu que nos dice, yo te digo lo que hay que hacer, ahora hazlo. También te voy a dar la fortaleza, no sin anular de que tú de verdad creas, Señor, esto es demasiado para mí, o yo no lo voy a poder hacer, o mira, ¿entiendes? Eso es algo que lo vamos a ir viendo y tiene que quedar muy claro, porque es por eso que mucha gente no está haciendo lo que debe de hacer. ¿Sabe por qué? Porque si a mí Dios no me... yo no siento de hacerlo, ¿verdad? O que venga el Espíritu y que lo haga. Entonces son cosas que vamos tergiversando. Amén. Aquí vemos como el Señor, cuando tú te mantienes en el Espíritu, cuando de verdad quieres obedecer a Dios, cuando tú de verdad quieres saber cuál es la voluntad de Dios, pero no solo para saberla, no solo para tener información, sino para que de verdad esa verdad entre en acción en ti. Y entonces Dios te da la capacidad. Por eso Filipenses 2:13 dice, produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Esto significa que Dios está en nosotros para hacernos saber cuál es su voluntad para nuestras propias situaciones particulares. Amén. La palabra en el Antiguo Testamento para consejo es esa misma, consejo, y significa direccionarnos y no desviarnos del camino. Ese es el consejo. Es como una dirección bien trazada. Amén. ¿Te ha marcado cuál es el camino? Sigue por ahí. Van a haber obstáculos, van a haber contratiempos, te vas a cansar. Por eso le digo, no anula nuestra personalidad. Vamos a sentirnos un día con menos ánimo, vamos a decir, uy, todavía queda mucho, pero nosotros decimos, esto es lo que Dios ha dicho, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Amén. Así que cuando Dios nos marca el camino, nosotros tenemos que obedecer. Por eso algo muy importante sobre el espíritu de consejo es que si tú de verdad quieres el consejo de Dios, quieres que la voluntad de Dios sea revelada a tu vida en general o en algún aspecto de tu vida que tú tienes duda y tú le haces una pregunta a Dios, tú no solo es para saber. El pueblo de Israel así fue a Jeremías. Jeremías, ora a Dios, dile que te diga. Todo lo que Él diga, nosotros lo haremos. Así que Jeremías se fue a orar y ayunar por 10 días. Cuando sale trae una respuesta. Pero era contrario a lo que ellos habían pensado porque habían dicho, tú pídele al Señor respuesta porque creían que Dios pensaba igual que ellos. Ellos querían escapar, ellos querían irse de Jerusalén y Dios le vino con la respuesta, quedaos aquí, el que se vaya, si tiene miedo de morir a espada, espada morirá. Si tiene miedo de morir de hambre, muerto de hambre morirá. Y entonces se enfadaron muchísimo con Jeremías. Y por eso, hermano, no malgaste tiempo ni energía. Si usted de verdad quiere conocer la voluntad de Dios, quiere el espíritu de consejo en su vida, es para hacerlo. No solo para tener información, porque como también dijimos,
Información no es transformación. El Espíritu con cada revelación nueva te tiene que ir transformando. ¿Para qué quieres saber mucho la Biblia y saber cómo piensa Dios si no lo haces? Si no caminas a la par de Él, si solo tomas lo que te interesa y lo otro no. Ahí no hay compañerismo, amén. Ahí no hay unidad, es solo para tu interés. Por eso, hermano, tenemos que ver que consejo es direccionarnos para no desviarnos del camino, amén. Voy a nombrar algunos versículos solamente. Ese de Job 12:13 es maravilloso, subráyelo en su Biblia. También Salmos 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmos 73:24 es también precioso. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Qué pasa cuando no escuchamos el consejo? Mire lo que dice Salmo 103:13. Bien pronto olvidaron su obra, no esperaron su consejo. Salmo 107:11. Por tanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, aborrecieron el consejo del Altísimo. Así que vemos el que espera en el consejo, el que su consejo, el consejo de Dios le hace bien, y aquel que lo rechaza. Amén. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Y así muchos otros sobre el que no escucha el consejo, ¿verdad? Lo bueno que es el consejo, pero lo que sacamos es que es eterno, porque el Espíritu de Dios es eterno, Dios es eterno. Amén. Así que el consejo sobrenatural de Dios va de la mano con el espíritu de fortaleza. Amén. Que también está mencionado en Isaías 11:12, ¿verdad? 11:2, perdón. Como dice, y tiene el espíritu de consejo y de poder, van de la mano. Amén. Como parte de estas 7 formas del espíritu de Dios. El espíritu de fortaleza, que viene de Dios, está en la habilidad sobrenatural de tomar lo que Él nos ha aconsejado y luego llevarlo a cabo en nuestras vidas. Amén. Así que la pregunta es, ¿de qué te sirve o qué tan bueno es conocer la voluntad de Dios si luego no tienes el poder o la fortaleza para llevarlo a cabo? Amén. Por eso mucho cuidado en saber mucho y en hacer poco, porque dice que al que más sabe, más se le demandará. Por eso a veces cuando la gente quiere el espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría, el de consejo, el de poder, yo lo quiero todo como un cúmulo de cosas y luego tú dices, bueno, pero las usas, tienes tu casa llena, tienes el armario que se te cae y las usas no, pero me gusta tenerlas. Con Dios no vale así, porque dice que al que se le dio, ¿verdad?, un talento y no lo gestionó, no lo multiplicó, no lo puso en uso, le llamó negligente, siervo malo y negligente. Así que, hermano, cuando pidamos al Señor es que tengamos de verdad la intención de querer hacerlo, pero no estamos solo en eso. Imaginaos qué bueno es Dios, que le decimos cuál es tu voluntad y ahora nos dice algo que nosotros humanamente vamos a decir, me es difícil, porque por ejemplo, pues mira, estoy disgustado con un compañero de trabajo y Señor, ¿qué tengo que hacer? Le digo esto y el Señor dice, perdona, ayúdale. Es más, si le va mal, ayúdale tú. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo? Si yo no puedo, si mira, esta persona me cae tan mal. ¿Cómo podemos hacerlo? Ahí donde entra el espíritu de fortaleza. Amén. Que el Señor nos va, todo lo que nos ha aconsejado, todo ese consejo, toda esa revelación de su voluntad, nos da el poder y la fortaleza para llevarlo a cabo. Si no, queda incompleto, ¿verdad? Es como si esa menorá, ese árbol de almendro, tuviera esa rama caída. Así que, ¿para qué quieres acumular mucha información si luego no hay acción? Amén. No vale, no merece la pena. Filipenses 2:13 nos dice eso, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dios sabe que no podemos en algunas cosas, Dios sabe que estamos limitados, pero ahí es básico y fundamental y por eso Dios siempre te pedirá un poco más de lo que tú humanamente puedes hacer. ¿Para qué? Para que realmente cuando lo desarrolle, tú digas, realmente yo no he sido, es el Espíritu de Dios en mí. Yo no podía perdonar a ese compañero que me tenía hasta aquí,
¿entiendes? O yo no podía realizar esta labor, o yo no creí que podía atreverme a hacer esto. Y ahí es donde se demuestra y tú le tienes que dar la gloria a Dios y es de testimonio para los demás. Yo no podía, yo no sabía, pero es Dios en mí. Yo solo quise creer. Yo solo recibí esa voluntad de Dios, ese consejo y lo puse en práctica. Amén. Por eso, qué importante es. Así que, lo contrario es que cuando intentamos llevar a cabo su voluntad con nuestra propia fortaleza, simplemente le impedimos a Él hacerlo. Lo primero que empezamos bien, pero nuestras fuerzas se acaban, nuestra energía, nuestro enfoque, ¿verdad? Segundo, que Él lo que quiere es obrar a través de ti. Por eso, hermano, algo que tiene que tener claro. Dios siempre le va a pedir un poquito más de lo que usted humanamente comprende o puede. Siempre. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu de Dios en ti. Y eso va a ser testimonio para ti, para que no digas, es que yo lo hice, para decir verdaderamente esto es Dios en mí, yo no podía de otra manera, y también testimonio para los demás que te vean. Amén. Así que, aun cuando tengamos grandiosas capacidades propias, debemos aún así confiar en Dios en todo lo que hagamos. Jesús nos dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso está en Juan 15. En otras palabras, todo lo que hagamos con nuestras propias habilidades, separados de su espíritu de fortaleza, no tendrá fruto. Por eso hay gente, iglesias, cristianos, pastores, que hacen, pero al cabo del tiempo como que se desinflan, se cansan, están raquíticos, ¿verdad? O como el Señor vio esa higuera que tenía mucha frondosidad, pero no tenía fruto. Muchas actividades, mucha gente, mucha parafernalia, pero luego no tiene fruto. Amén. Fruto digno de arrepentimiento, frutos espirituales. Por eso, hermano, le recomiendo que pida al Espíritu de consejo, que Dios le revele cuál es su voluntad y que le dé la fortaleza para saber aplicarlo, para saber llevarlo a cabo. Porque piense, esto no depende de usted. Esto es que la voluntad de Dios se ha revelado aquí en la tierra y la tenemos que seguir transmitiendo. Somos simplemente como engranaje dentro de una gran maquinaria, amén, donde todos tenemos que seguir cumpliendo nuestra función, todo lo que el Señor nos vaya revelando que tenemos que hacer, amén. Y el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, amén. Porque hermano, esto habla de que aunque tengamos grandes habilidades, que Dios la usa para su gloria y para su honra, claro que sí, pero nunca decir que es por nosotros. Y ahí es donde está, que es fundamental, ¿verdad? Que Dios nos aconseje y que haga su voluntad en nosotros. Que Dios sea, Señor, aquí estoy, esto es lo que sé y esto es lo que no sé, pero que sea su voluntad. Amén. Por eso tenemos que ver que cuando Dios es el único que hace esto, Él es el único que se lleva la gloria. Así lo dice Jeremías 9, 23-24. Mire lo que declara. Así dice el Señor, ¿verdad? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que puedes tener sabiduría, puedes tener valentía, puedes tener riqueza, es decir, estar completo, ser una persona con muchas características, con muchas habilidades, que Dios te lo ha dado para su obra, pero no te alabes en eso. Amén. Tú piensas que eso es algo que Dios usa para su gloria y para su honra. ¿En qué te tuvieras que alabar? En entender a Dios, en conocerle lo que estamos hablando. Este espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza. Es decir, cómo el espíritu trabaja en nosotros y a través de nosotros. Amén. El espíritu de fortaleza de Dios, en griego, significa poder para reinar, dominio de sí mismo, autocontrol, o mejor dicho, control de espíritu. Esto es exactamente lo que el espíritu de fortaleza de Dios hace, ¿verdad? Reina en nosotros o lleva cautivo nuestro ser para que la vida de Dios venga a nosotros. Cuando Él reina, ya no somos nosotros los pilotos que manejamos nuestra vida. Ya es el rey, Él es la cabeza.
Amén. En Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. ¿Qué significa paciencia? La paciencia es la capacidad de resistir, ¿verdad? Y mantenernos. Es la capacidad también de saber humillarnos y de decir, no me corresponde a mí hacer esto. Y por eso cuando tú dejas que Dios sea el rey, ¿verdad? Que Él tenga ese poder para reinar, amén. ¿Tú qué haces? Vas menguando. Y como digo, esto no es restar tus sentimientos, ni anular tus emociones, ni tus habilidades. Es que tu voluntad queda entregada al rey. Y ahora el rey, con tus capacidades, con tus sentimientos, como tú eres, él te dice, toma, obra, haz. Pero tú siempre dirás, rey, gracias. Rey, eres tú el que me ayuda, eres tú el que me has dado esta misión. Gracias, rey. Que no nos confundamos, ¿verdad? Dios nunca nos anula la personalidad, pero sí quiere que entreguemos nuestra voluntad a Él, nuestro yo, amén, para que Él, como más sabio y mejor, sepa gobernarnos, amén. Cuando pasamos por tiempos difíciles y tomamos decisiones en fe, no es por cómo nos sentimos, cómo pensamos o queremos, sino que es a la manera de Dios. Dios no dará su poder sobrenatural para renunciar a nuestros sentimientos, ¿verdad? A nuestros pensamientos, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo. Cuando a veces pasemos por tiempos difíciles, tengamos que tomar esas decisiones, ahí está ese espíritu de consejo, ese espíritu de poder o de fortaleza, que comprende cómo nos sentimos, pero nos enseña que está por encima de todo eso, que nosotros tenemos una misión que cumplir, que el Rey de Reyes está con nosotros, que nos espera pronto, ¿verdad? Con los brazos abiertos, y eso es lo que nos da la capacidad de seguir. Amén. Y lo que tenemos que tener claro es que el espíritu de consejo y el espíritu de fortaleza son únicamente la autoridad de Dios y el poder de Dios para abandonar los hábitos de la carne y revestirnos de Dios. Porque algo muy importante que tenemos que tener claro es que la única ruta a la humillación, a entregar esa voluntad para que se revele el consejo de Dios y para que nos dé la fortaleza para cumplirla, la única ruta es la cruz. Amén. Nosotros somos humildes en la medida que nos rendimos al Señor, ¿verdad? Porque solo cuando morimos podemos realmente vivir. Amén. La muerte de nosotros mismos es la única puerta a la vida real. Solo muriendo, es decir, escogiendo dejar de lado nuestro yo, ¿verdad? Es lo que hace que produzca fruto. Así lo dice Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso, hermano, Jesús dice, yo doy mi vida. Si Jesús no hubiera hecho sacrificio en la cruz, hermano, lo primero que no tendríamos salvación, pero tampoco hubiera, ¿verdad? Hubiera obtenido como Él tiene, como dice Apocalipsis, la autoridad de abrir los rollos. ¿Y de qué? De atestiguar, esto es mío, lo que Satanás le robó desde la creación, ¿verdad? Desde el huerto del Edén. Amén. Así que nos da la autoridad. Por eso hasta que nosotros no morimos de nosotros mismos, hermano, el Espíritu no puede trabajar en nosotros. Y creemos que Dios habla. Y por eso, hermano, de siempre, pero en estos últimos tiempos tan convulsos, ¿verdad? Donde el engaño se ha acrecentado, vemos cómo van como ovejas sin pastor, como marea que las lleva el viento, ¿verdad? Cuántas personas, aquí dice Dios esto, aquí dice Dios aquello, y no saben que el espíritu de consejo está dentro de ti, pero tienes que morir a tu yo. Amén. El único camino a la humillación, el único camino a decir, aquí estoy, me rindo a tu voluntad, es la cruz. Amén. Solo cuando el grano de trigo muere, ahí es que produce fruto. Y está hablando de que eso está contenido en nosotros. Solo tenemos que decir, sí, Señor, aquí estoy. Con todo lo que soy, Dios mío, con todo lo que me falta, aquí estoy. Y cuando tú te humillas
y tú le dices al Señor, aquí estoy, ahí viene esa revelación, viene esa transformación, donde Dios te va diciendo lo que tienes que hacer y te va a dar la fortaleza para llevarlo a cabo. Amén. Así es como el cristiano maduro, ¿verdad? Es quien reconoce su propia vida y en cada momento escoge entregársela a Dios. Amén. El cristiano maduro es quien reconoce su propia vida y en cada momento escoge entregársela a Dios. A veces creemos que solo le entregamos nuestra vida el primer día que llegamos a una iglesia porque alguien nos invitó, hicimos una oración llamada de fe, ¿verdad? Yo dije, soy pecadora, reconozco mi pecado, entra Jesús a mi corazón y ya. Ese día solo me entregué. No. Cada día tú te tienes que levantar y decir, Dios mío, me rindo a ti. Me entrego a ti en este día, que no sea yo, sino que seas tú. No solo vale, yo creo que llevamos muchos días, meses y años acumulados de que no nos entregamos a Dios. Todos los días es el momento de entrega a Dios. Amén. La madurez en Cristo no es tener tanto conocimiento teológico, ir a la iglesia regularmente, porque ahora todos estaremos en pecado. Enseñar mucho estudios bíblicos o estudiarlo, aun escribir libros preciosos. Eso no es. Sino que, hermano, eso no solo es la madurez en Cristo, sino que es tomar las decisiones de fe correctas, ir limpiándonos día a día con lo que Dios nos muestra que hay en nuestro propio corazón. Amén. Así la vida de Dios se hace vida en nosotros. En otras palabras, las personas son realmente maduras cuando toman decisiones consultando a Dios en todo momento. Y aquí algo que dije al principio. La madurez en Cristo es que yo llevo 20 años, yo me he leído la Biblia 20 veces de tapa a tapa, yo me sé dónde están todos los pasajes, yo he ido a seminarios bíblicos. Información no es igual a transformación, hermano. Porque entonces todos mis profesores de la universidad serían unos creyentes fabulosos, conocerían más Biblia que tú, fíjate lo que te digo. Todos mis profesores cuando yo iba a la universidad, todos se lo han leído porque la Biblia es el libro de los libros, es un conjunto de libros, ¿verdad? Es como una mini biblioteca, amén. Y ya sea por la importancia histórica que tenga, social, aparte de religiosa, todo el que es un literato se lee la Biblia. ¿Pero qué tienen? Información. Hablan del pueblo de Israel, de los primeros cristianos, ¿verdad? Poesía, historia, leyes, y lo ven como eso, como información, pero no son transformados. Por eso, hermano, nosotros que tenemos la palabra de Dios y ahora que estamos aprendiendo cómo el Espíritu puede ser desarrollado a través de nosotros, que no solo querramos información. Como decía, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y si me parece bien si la hago y si no, no. No, es que con cada revelación de Dios yo tengo que ser transformado. Hay áreas de mi vida que no pueden quedar igual después de que Dios te revele algo, aunque sea algo pequeñito, después de que descubra algún versículo, porque no sabías cuál era esa aplicación, o de esos versículos, Señor, ¿esto qué significará? ¿Y esto qué no significará? ¿Y esto qué? Y Dios viene y te revela, tú no te puedes quedar igual. Información no es igual a transformación. Y aquí lo que queremos es que esa sabiduría, ese conocimiento, ese consejo y esa fortaleza nos revelen cosas nuevas de Dios, de su palabra y cómo aplicarla a nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para cumplir nuestra misión en el mundo, para cumplir con nuestro papel en el mundo, hermano. Amén. Por eso, hermano, reitero otra vez, información no es lo mismo que transformación. Que la palabra de Dios sea transformada. Y por eso hace falta el Espíritu. Porque el mismo Pablo me dice, hablando de los escritos, hablando de los escritos que tenían, porque cuando estaba Pablo no había Biblia, pero estaba el Antiguo Testamento, podemos decir, y se estaba gestando el Nuevo. Él mismo dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso, hermanos, vamos a leer la Biblia, pero pidiéndole al Espíritu de Dios que nos revele, que nos aconseje según su palabra. ¿Para qué quiero yo tanta Biblia para acusar con el dedo? ¿Para qué quiero yo Biblia para decir tú te vas al infierno? Yo quiero la Biblia, yo quiero la revelación, yo quiero lo que está escrito, la idea, el contenido, los valores, los principios que hay aquí, que el Espíritu me lo traduzca a tal manera que me transforma,
que me llena. Por eso la palabra de Dios, aunque yo no me sepa un versículo de memoria, pero yo entiendo lo que dice y yo lo vivo, lo practico. Por lo tanto, conozco la palabra de Dios y la vivo. Amén. Así que, hermano, la madurez en Cristo no es tener mucha información, ¿verdad? Sino que es la transformación, cómo Dios me va transformando día a día. Y para eso hemos dicho que tenemos que ir todos los días y decidir rendirnos a los pies de la cruz. Todos los días escojo renunciar a mi voluntad. Señor, quiero saber cuál es tu voluntad. Dame tu consejo. Amén. Dame tu voluntad. ¿Qué quieres que haga en el día de hoy? Amén. Y el Señor nos pondrá el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que la manera en que podemos saber cuán maduro estamos en el Señor es cuando somos sensibles a ver nuestro propio pecado. Y también, ¿verdad? Y es verdad que mientras más maduro eres en el Señor, más pecado ves en ti. Y uno puede decir, bueno, si soy más maduro, ¿cómo es que tengo más pecado? Claro, es que te ves más insuficiente. Así lo decía, creo que era Sócrates, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Y mira que Sócrates fue uno de los grandes filósofos. Otro ejemplo es del científico tan famoso Albert Einstein. Él decía, con cada cosa que descubro, que mira que él descubrió cosas, él era una de las mentes más privilegiadas del siglo XX y todavía no se ha levantado otro igual como él. Hay algunos que siguen su estela, pero no hay uno como él. Él mismo decía, con cada cosa nueva que descubro, entiendo que sé menos. Y uno puede decir, espérate, si está descubriendo más cosas, quiere decir que sabes más. Y él dijo, no, sé menos, porque si descubro algo, ¿cuántas cosas no habrá por descubrir? ¿Entiende, hermano? Y esa es la actitud que tiene que tomar el cristiano. Cuanto más revelado, no podemos decir, uy, cuánto yo sé. A mí me revela el Señor, y me ha revelado cosas grandes, y me ha revelado el cielo, y me ha revelado ese pasaje tan oscuro de la Escritura. No, hermano, ¿sabe lo que tienes que decir? Ay, Dios mío, menos sé, cuánto no me he equivocado hasta ahora. ¿Entiende? Ahí es donde se ve la madurez. No es lo mucho que sepas, sino cómo eso ha cambiado tu vida y va actuando en ti. Y cuánto más tú escoges cada día levantarte y ponerte a los pies de Cristo. Señor, aquí estoy. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga, Dios mío? Aquí estoy para servirte. Así que, para saber cuán maduros somos en el Señor, es ver cuán sensibles somos a nuestro propio pecado, a ver más pecado en nosotros mismos, a ver más insuficiencia, a ver que necesitamos más de Dios. Amén. Caminar en el consejo de Dios y en su fortaleza es la victoria que vence al mundo, que es nuestra fe, como dice la palabra de Dios. Las decisiones que tomamos no solo le permiten a Dios trabajar, sino que también nuestras decisiones permiten que Él pueda obrar en nuestra vida. Primera de Juan 5:4 dice, los victoriosos son aquellos que dejan que prevalezca el Espíritu de Dios por sobre lo que piensan, sus emociones y sus propios deseos. Así que los victoriosos, ¿quiénes son? Los que hacen que prevalezca el Espíritu de Dios sobre mí mismo. Yo pienso, yo siento, pero es Dios en mí. Y ahora todos mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones las canalizo para desarrollar la voluntad de Dios. Amén. Esto es la preparación, es decir, ese equipamiento, ¿verdad? El equipo que necesitamos de trabajo, la limpieza, nuestra vestidura, ¿verdad? ¿Para qué? Para desarrollar cada día la voluntad de Dios. Esa es la preparación, ¿verdad? Que cada uno de nosotros debe escoger diariamente. Señor, aquí estoy. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Amén. Así que es nuestra propia responsabilidad dejar lo viejo y revestirnos de lo nuevo, como dice Efesios 4, 22, 24, donde ahí Pablo habla mucho del vestuario de Dios, ¿sabe? Habla mucho de la ropa. Quitaron la ropa de pecado, ¿verdad? Vestíos de las ropas nuevas. Amén. Eso lo habla mucho Pablo. Y es cada día donde nosotros nos despojamos de nuestro yo
que es ese pecado. Ay, si yo no fumo, yo no bebo, yo no mato, yo no adultero. Estamos en pecado porque mientras que estemos en esta carne, hermano, si no el orgullo, si no es la mentira, si no un mal pensamiento, cada día yo me despojo, ¿verdad? De ese hombre viejo, de esos harapos y escojo revestirme de lo nuevo. ¿Qué dice el Espíritu? Amén. Así que nosotros, hermanos, ya poseemos la vida de Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Nuestro trabajo es simplemente asegurar que esta sea la vida que se refleje en nuestra alma. Amén. Así que Cristo vive en nosotros, el Espíritu, como decimos, Él está trabajando hasta que Cristo venga, seguirá el Espíritu trabajando en nosotros, pero que sea esto que se refleje desde nuestra alma hacia afuera. Como siempre digo, esa será la mejor predicación que usted pueda darle a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Amén. Así que nuestra voluntad, nuestras decisiones, ¿verdad? Vamos a llevarla a los pies del Señor. Le vamos a pedir, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Revélame qué piensas sobre este tema, qué tengo que hacer, revélame en qué punto está mi vida. Amén. Y dame el poder para hacer los cambios que tengo que hacer para ponerlo en acción. Amén. Así que, hermano, este estudio ha sido maravilloso. Hasta aquí ese espíritu de consejo y espíritu de fortaleza. Vamos a pedirlo al Señor, pero con la intención de querer morir a nosotros. De verdad decirle, quiero morir a mí para que seas tú revelándome, para que sea tu voluntad en mí. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra, Dios mío, por esta revelación de tu palabra, cómo tú nos hablas, Dios mío, que tú nos has dado una herramienta, que el Espíritu Santo está ahí para trabajar en nosotros y a través de nosotros y darnos tanta ayuda. Yo te pido, Señor, que no la subestimemos, que no la desechemos, que no nos dé miedo, sino que la tomemos, Señor, y que sea algo activo en nuestras vidas, Dios mío. Por eso ayúdanos a humillarnos según tu presencia, Dios mío, a humillarnos ante tu presencia, a hacer tu voluntad, Señor Jesús, para que todo lo que hagamos y digamos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Porque ¿qué premios llevaremos solo por decir que predicamos mucha alma o leemos mucha Biblia? Sino que lo que tú quieres es que cada día tú te reflejes más en nosotros. Por eso ayúdanos a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Hasta aquí el estudio de hoy, hermano, esperando, ¿verdad?, que se encuentren bien, que sigan meditando, pídale al Espíritu Santo que le sigan revelando más y más sobre esta palabra. Así que, hermanos, cuídense mucho y Dios los bendiga.